Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase de Rosa de Sarón y demás hermanos y amigos y visitantes que nos ven en este canal de Pip Juárez en YouTube. Sean todos bienvenidos a estas clases de escuela dominical para adultos. Y bueno, hoy, hermanos, en este domingo toca ya el último tema de la serie Caminando con Confianza. El domingo pasado hubo un tema intermedio que viene programado en la revista, coincidiendo con el tiempo de la festividad de Acción de Gracias en el país vecino, pero que aplica para todos, especialmente para los cristianos, ¿verdad? De estar siempre agradecidos con Dios. Y bueno, y hoy cerramos ya con la serie de temas de Caminando con Confianza, y hoy toca confianza en los tiempos de prueba. Ese es el tema de hoy. Confianza en los tiempos de prueba. Vamos a cerrar con la vida de Abraham en una fase en la que él pasó por una prueba muy difícil, muy conocida por todos y cada uno de nosotros en el mundo cristiano. Pero nuevamente, como les he dicho antes, tratando de profundizar un poquito más y buscar esa aplicación para nuestra vida, hermanos, ¿sí? De hecho, esa es parte de la finalidad de la palabra de Dios, que se pueda aplicar directamente todo lo aprendido en nuestras vidas, porque esa es la manera de realmente aprovechar la palabra de Dios. Y bueno, a manera de introducción, lo que podemos decir es que de manera muy natural, el hombre no recibe con mucho agrado las pruebas. Y es que en sí el cristiano debe tener una perspectiva muy diferente de las pruebas, como por ejemplo comparándonos contra la opinión que tengan los del mundo, o inclusive cristianos que no están muy arraigados en el conocimiento de la palabra de Dios o en la experiencia de la vida cristiana. Es un tema que aún inclusive como cristianos muchas veces no nos toca mucho, no nos gusta mucho tocar, porque es cierto que muchas veces, o la mayoría de las veces, las pruebas involucran algo que nos puede llegar a causar dolor, a preocupación, temor, inseguridad. Pero es precisamente en el caso del cristiano que, lejos del pensamiento de querer nosotros erróneamente querer asociar las pruebas a un castigo de Dios, a una disciplina por parte de Dios por algún pecado, pecados que hayamos cometido, por andar tal vez mal en la vida espiritual, por no serle completamente fieles y obedientes al Señor. No, las pruebas no tienen absolutamente nada que ver con eso. Nada. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ya lo he dicho en otras clases anteriormente y lo vuelvo a repetir en esta porque se vuelve a prestar para ello. No caigamos en el error de que cuando nosotros mismos o otros hermanos los veamos en un periodo de prueba, de querer asociar esas cosas a un castigo de Dios. ¿Sí? Lo vamos a ver hoy claramente en las Escrituras, de que no es así. También he aclarado en las otras clases, y lo vuelvo también a hacer ahora, de que sí, efectivamente sí hay ocasiones en las que los pecados que cometemos obviamente siempre traen consecuencias, siempre. No crean que los pecados se quedan sin consecuencias, siempre hay consecuencias, siempre. Pero no es correcto generalizar y pensar que siempre todo lo que nos pasa en nuestra vida es un castigo de Dios, porque eso sería muy, muy errado. De hecho,
Dios ve las pruebas en sus hijos de manera muy diferente a como las vemos nosotros como sus hijos. Volvemos a decirlo, de manera natural, como que no nos agradan mucho las pruebas, porque sabemos que tal vez involucra algún sacrificio, algo de dolor, algo de pena, un periodo difícil de sobrellevar tal vez, y eso no nos agrada mucho. Pero Dios los ve diferentes, Dios los ve como refinamiento. Él nos está refinando, hermanos, nos está puliendo, nos está purificando, nos está haciendo más y más preparados para que seamos realmente de honra y gloria para su nombre. Dios ve muy diferentes las pruebas. Para Dios es algo que es necesario que ocurran en nosotros. Para Él poder pulirnos, embellecernos en términos espirituales, madurarnos, de tal manera que podamos darle siempre honra y gloria a su santo nombre. Recuerden, todo el fin de las cosas es que hay que darle a Dios siempre la honra y la gloria. Y bueno, en la vida de Abraham tenemos estos episodios que los vamos a ver en el capítulo 22. En el capítulo 22. Y vamos a ver de los versículos 1 al 14. ¿Sí? Del 1 al 14. Y ya sabes, si no tiene Biblia, no se preocupe, le damos aquí lectura directamente a la copia de la porción bíblica que viene en la revista. Y dice así en Génesis 22, del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para estas alturas de este pasaje, hermanos, ya pasaron inclusive más de 30 años desde que Abraham llegó a la tierra de Canaán. Recordemos que Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 largos años para ver cumplida la promesa de que tuvieran descendencia, en este caso su hijo Isaac. Ya para estas alturas, ya pasaron las pruebas de que sufrió Abraham y su familia en cuanto a la hambruna en la tierra, y que se fueron a Egipto y que allá peligró su vida y que después regresaron. La situación de las diferencias entre los pastores de Lot y Abraham, la separación, luego lo de el secuestro que sufrió su sobrino Lot por parte de los reyes que conquistaron las ciudades de la llanura, los pactos con Abimelech, todo este asunto de que Agar salió embarazada, de que la corrieron y luego que regresó, y luego que a fin de cuentas se tuvieron que volver a ir porque el hijo de Agar, Ismael, empezó a molestar a Isaac, el hijo entre Abraham y Sarai. Todo eso ya había pasado, hermanos. Todo eso ya había pasado. Las luchas que tuvo en el pasado Abraham, esas pruebas, esas situaciones, ya habían pasado. Y él ya estaba, por decirlo así, muy establecido. Ya habían visto el cumplimiento de la promesa de Dios. Ya tenían a su hijo Isaac. Ya estaba el muchachito algo crecido. Y se podría decir que ya, pues Abraham estaba en una etapa en su vida en la que tal vez ya estaba muy en paz, viendo las promesas de Dios cumplidas, las confirmaciones del pacto que había hecho Dios con él desde hace muchos años atrás. Y luego viene y acontece esto. Dios busca a Abraham de nuevo. Por eso dice aquí, aconteció después de estas cosas, de todo lo que les estaba mencionando ahorita, hermanos, en resumen.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó, lo puso a prueba. Y ya explicamos ahorita en la introducción cómo es que Dios ve las pruebas. No es para molestarnos, no es para maldecirnos, no es para hacernos ver nuestra suerte. No, hermanos, no es para eso. Y aunque es natural en el hombre sentirse así en situaciones adversas, como cristianos debemos de luchar con esos sentimientos y esos pensamientos, sabiendo, persuadidos, convencidos de que en el caso de nosotros los cristianos las cosas son diferentes. Dios está trabajando en nosotros, Dios nos está perfeccionando, Dios nos está puliendo, nos está purificando para honra y gloria de su nombre, para sus propósitos, hermanos. Y bueno, Dios se aproxima a Abraham y le dijo, Abraham, o sea, lo llama por su nombre y responde a Abraham, heme aquí. Los cristianos estamos muy familiarizados con esta frase de heme aquí. La respondió Abraham y la respondieron otros personajes en la Biblia. El heme aquí involucra más que el sencillo que decimos en español, sí, aquí estoy, dime, ¿verdad? No, el heme aquí involucra no solamente responderle al que te está llamando, sino que involucra disposición. Involucra estoy atento a lo que estás diciendo. Involucra estoy a tus órdenes. Heme aquí. ¿Sí? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios está dando aquí una orden muy específica, muy clara. También está usando unos términos a los cuales debemos de ponerle atención, porque de eso se tratan las lecciones, hermanos. De tal manera que podamos nosotros aplicarlas a nuestra vida bien, tiene que ser de manera integral el conocimiento, o sea, completo. Porque eso nos va a diferenciar, hermanos, de gente que maneja una pésima doctrina, una muy mala teología, y rayan en lo herético, rayan en lo sectario y rayan en lo apóstata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. No la leen con cuidado, son flojos. Esa es la palabra correcta. Son flojos, descuidados o mañosos. Porque hay muchos que lo usan para su provecho personal y terrenal. No para honra y gloria del Señor, sino que son falsos siervos de Cristo. Son realmente siervos del diablo que buscan su propio beneficio. ¿Por qué digo todo eso? Porque esta clase siempre se presta a que precisamente nos extendemos. Y en lo que nos extendemos y explicamos detenidamente, pues nos llevamos de corbata, y permítanme decirlo así, pues otras falsas interpretaciones, ¿sí? Porque hay que ser bíblicos, hay que hacerle honor a la verdad y ser bíblicos. Y uno de los consejos para precisamente poder ser verdaderos y bíblicos y honestos es atención y respeto a lo que la palabra de Dios dice. Toma ahora tu hijo. Dios ya cumplió y le dio un hijo a Abraham y a Sara. En su vejez esperaron 25 años por ello. Tu hijo, no el hijo de tu esclava, no el hijo de tu siervo nacido en tu casa, ¿sí? Tu hijo, o sea, el que yo te prometí y te cumplí. A quien amas. Dios mostrando aquí su perfecto y completo conocimiento de la persona de Abraham y de todos, porque Dios es omnisapiente. Recuerden, estas clases son para aplicarlas a nosotros mismos, basados en la experiencia del personaje bíblico que estamos examinando. Tu hijo, tu único, no hay otro. No hay otro. Porque, sinceramente y bíblicamente, Ismael no contaba para la promesa.
La Biblia lo dice, no es que yo quiera hacer mala onda con Ismael y con los árabes, pero la verdad es que ellos no son hijos de la promesa. Eso lo aclara Pablo en el Nuevo Testamento. El hijo de la promesa es Isaac, no Ismael. Tu hijo, tu único, no hay otro. Isaac, ya le tienes nombre, y el nombre muy significativo. Como dijo Sara, Dios me ha hecho reír, ¿verdad? A quien amas. Y vete a este lugar que te estoy diciendo, la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué involucraba eso? Ve y mátalo para mí. Son palabras muy elegantes decir, ve y ofrécelo en holocausto, pero literalmente lo que está diciendo es, ve y sacrifícalo, ve y mátalo para mí. Ahora, vamos analizando esto. La orden de Dios es clara. ¿Sí? No se ve aquí que en cuanto Dios habla, empiece Abraham a poner pretextos, excusas. No se ve de que, no, a ver, espérate, Señor, como que no entendí lo que me dijiste. Hasta oí mal, Señor. Se me figuró oír que dijiste que ofreciera a mi hijo en holocausto. No, Abraham no hizo esto, hermanos. No empezó a meter pretextos, ni excusas, ni inventar cosas. La orden del Señor fue muy clara, muy precisa, sin dudar, sin dar lugar a que digas tú qué habrá querido decir. No, fue muy claro. Sí, a tu hijo, a Isaac, a tu único, al que amas, a ese, llévalo para que me lo sacrifiques. Estoy recalcando todo esto, hermanos, porque tenemos que resaltar la evidencia bíblica en esas porciones. Ya sabemos cómo es Dios, hermanos. Bueno, vamos a decir limitadamente en cuanto a nuestro conocimiento, pero sabemos cómo es Dios. Dios aquí no habla ni en doble sentido, ni escondiendo cosas. No, está siendo muy claro. Sí, a tu hijo, a tu único. Yo sé que no tienes otro, pues yo fui el que te lo di. Yo sé que eres único y que lo amas mucho. Sacrifícamelo. Dios observando. Dios probando a su siervo. Y nos vamos a la siguiente porción, que está un poquito larga. Vamos a leerla rápido. Es Génesis 22 del 3 al 10. Dice así, hermanos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Miren, por algo, Abraham es el padre de la fe. ¿Sí?
Abraham es el padre de todos los israelitas, tanto en la carne como los espirituales. La Biblia enseña que hay descendientes de Abraham por dos lados, por la carne, o sea, los israelitas, los judíos, y por el otro lado, los de la fe, los que creen en Dios en fe. ¿Sí? Eso también lo aclara el Nuevo Testamento en algunos pasajes. Yo lo estoy dando aquí de manera nada más mencionada, resumida, ¿verdad? Sí es cierto que Abraham mostró fe en Dios desde el principio. Es cierto que también cometió errores, lo comentamos en las clases pasadas. Cometió errores, quiso usar también recursos suyos, no porque dudara de Dios, sino simplemente que con el paso del tiempo y sin tener ellos muy claro los detalles de cómo Dios llevaría a cabo su plan, aunque Dios había dicho siempre cuando rectificaba, más bien cuando confirmaba el pacto con Abraham en varias ocasiones, y lo expliqué en meses pasadas, ¿verdad? Inclusive en preguntas que hacía Abraham, que no eran de incredulidad, sino de curiosidad, como diciendo, yo sé que vas a hacer esto, pero pues dime cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Eso también es válido. Oye, ¿tú crees que lo vas a hacer? Sí, sí sé que lo vas a hacer, ¿verdad? Pero tengo curiosidad de saber cómo, ¿verdad? Pues están estas condiciones así, así. ¿Cómo vas a brincar esto? ¿Verdad? Es curiosidad, no duda de la persona, sino curiosidad. Vamos a decirlo así. Y las cosas que pasaron, pero ya aquí, como mencionamos, han pasado más de 30 años. 30 años de una relación personal entre Abraham y Dios, de confianza, de fe, de haber pasado ya muchas otras pruebas. Pero esta prueba, la más difícil, en este caso para Abraham, la más difícil. Porque ese hijo tan esperado por tantos años, casi 3 décadas, o sea, 25 años, una larga espera para ver una promesa cumplida y luego verla cumplirse, tenerla tangible, un hijo. Y luego esta orden. Y comentábamos, y aquí volvemos a hacer el hincapié porque aquí ya se ve en estos versículos muy claro, lejos de empezar a titubear, cuestionar, excusarse, hacerlas largas, no, se levanta muy de mañana, muy de mañana, y empieza ya a preparar todo así, de corrido. El asno con las cosas que iban a llevar, ¿verdad? La leña, el fuego, el cuchillo, se lleva a 2 siervos y se toma a su hijo y se van, sin detenerse, sin rezongar, murmurar, renegar, ni ir pateando piedras, sin pleitear con Dios. No se trata, como les digo, de burlarse de los personajes bíblicos. Eso sería irreverente. Y a lo mejor alguien puede decir, hermano, pues te ha dicho cosas muy... Pues, sí, sí. La Biblia, de hecho, nos presenta las cosas así como son para llamarlas precisamente como por su nombre. Como por ejemplo, David. Pues, ¿quién no sabe que David cometió adulterio y en cierta manera asesinato? Fue el autor intelectual de un asesinato. Y muchas cosas más. Moisés cuando fue llamado, él sí inmediatamente, no, Señor, pues yo creo que yo no, mira, yo ni puedo hablar, y yo esto, y yo lo otro, y entra en un tipo de discusión con Dios hasta que Dios ya lo silencia y le dice, ya, basta de poner pretextos. Dios le empezó a dar solución a cada una de las cosas que Moisés ponía por pretexto. Reacciones diferentes de los hombres de Dios al llamado de Dios.
Y aquí estamos viendo a Abraham, que otra vez se enfrenta a que viene Dios a su vida, otra vez en cierto punto, y ahora con esta prueba tan difícil. ¿Y qué aprendemos de Abraham? Bueno, hay que decirlo, pan, vino, vino. O sea, nos pone un ejemplo, hermanos y hermanas, que diciéndolo en palabras más coloquiales, es de que son unos zapatos muy difíciles de llenar, hermanos. Siendo honestos, siendo sinceros, son unos zapatos muy difíciles de llenar. ¿Sí? Así como señalamos también cuando cometió el grandísimo error de, por ejemplo, cuando le presenta su plan alterno a Sarai, a Abraham, de que toma a mi sierva y acuéstate con ella y que tengas un hijo con ella para que sea contado por mí. Y que Abraham, sí, que no se puso a alegar con ella, esa es la palabra, que nomás le obedeció. Y sí, lo dije claramente, en pocas palabras, resaltando esa parte errónea que cometió Abraham, porque fue errónea, así como fue erróneo querer ocultarlo de que era su mujer, sino que dijo que era su hermana por temor a que lo mataran los egipcios. Y después, en fin, todos estos detalles, ¿verdad? Pero también así, siendo honestos, igual con la misma honestidad, decir el cómo responde Abraham a esta orden de Dios tan específica, tan detallada, al nivel de decir, sí, yo sé que es el único que tienes, el que amas, tu Isaac, sacrifícamelo en tal lugar. O sea, ¿qué más hubiera podido preguntar Abraham? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Ahora, el autor hace un comentario, estamos de acuerdo en eso. Es una petición muy paradójica. ¿Por qué una petición muy paradójica? ¿O qué queremos decir con paradójica? Pues que al pedir esto Dios de Abraham, pues en cierta manera se podría de manera aparente contradecir con todo lo demás. ¿Cuál todo lo demás? Pues si te pide que mates a tu único hijo, único, al que esperaron 25 largos años para tenerlo y para que se cumpliera esa promesa de Dios de un verdadero hijo tuyo y de tu mujer Sara, y en el cual se van a cumplir las promesas que te hice yo ya el pacto de mucha descendencia y de que en ti serán benditas las naciones. O sea, todo eso se viene abajo, así aparentemente, con esta petición de que sí, a el hijo de la promesa, al tan esperado y prometido, y que ahora ya tienes, mátalo. Por eso decimos que pareciera una petición tan contradictoria, tan paradójica, pero aquí viene una lección, hermanos. Muchas veces no entendemos ni vamos a entender las razones exactas, los detalles exactos del por qué tal prueba nos pueda poner el Señor en nuestra vida. O pruebas, plural. Normalmente son varias. ¿Por qué? Porque nunca vamos a saber todo. Dios se queda unas cosas con Él. Dios se queda unas cosas con Él. Pero lo que sí se espera es de que no desesperemos, no nos impacientemos, no caigamos en el error de hacer locuras, como le tocó a Saúl hacer locuras, ¿recuerdan? Que se impacientó, veía que no venía Samuel y él se puso a hacer holocausto y todo. O sea,
locamente has hecho, le dijo el profeta. ¿Por qué? Por tu desesperación, locamente has hecho, hiciste una locura por desesperarte. Y bueno, también esa es una lección que tenemos que aprender en la palabra de Dios. No alocarnos, no alocarnos. Aunque no entendamos por completo, aunque no sepamos todo el propósito a cumplirse por completo por parte de Dios, lo que tenemos que hacer todos nosotros es aprender a confiar. Por eso las lecciones se llaman caminando con confianza. ¿Cómo camina uno con confianza? Seguro de los pasos, hacia adelante, firmes, seguros, sin tropezar, sin detenerse, sin titubear, paso firme, seguro, caminando con confianza. ¿Qué hizo aquí Abraham? Caminó con confianza. Inclusive fue un camino largo de 3 días. ¿Se imaginan todo lo que pudo haber pasado por la mente de Abraham durante esos 3 días en los que él sabía perfectamente qué instrucciones había recibido de Dios, lo que iba a tener que hacer llegando a ese lugar? Ahora, no vamos a especular, no vamos a mentir, no vamos a inventar cosas. Es obvio, muy obvio, basado en la evidencia bíblica, de que Abraham ya había recibido una orden muy clara por parte de Dios, y es obvio que Abraham pues iba a ir pensando en eso en el camino. Eso sí es seguro afirmarlo y no conjeturarlo. Es obvio que pasó así. ¿Por qué? Porque para empezar, va en un camino en el cual está obedeciendo una orden que Dios le dio. Va dirigido a un lugar en específico. Por lo tanto, a fuerza lo tiene que traer eso en la mente. Y más todavía de saber a qué va. Porque cuando va uno a un lugar, tú sabes que vas a algo. Lo planeas y dices, voy a tal lugar a hacer esto. Abraham ya sabía a qué iba a ese lugar. Le había pedido a Dios que fuera a ese lugar a sacrificar a su hijo. No sabemos si iba lagrimeando. No sabemos si iba de manera natural estresado. Porque también no se trata, y lo he dicho antes, hermanos, de idealizar a los personajes bíblicos. Aunque es, como lo dije hace rato, esto es muy respetable, y lo vuelvo a repetir así, son unos zapatos muy difíciles de llenar. El ejemplo que nos dejó Abraham. Pero también no quitemos la parte humana. Ese hijo tan deseado, tan anhelado, tan amado, como lo especifica Dios, sabiendo si yo sé que lo amas, pues claro que tendría que tener una afectación en Abraham. Hermanos y hermanas, cuando pasamos por pruebas, claro que tenemos afectación. Por eso yo estoy muy en contra de los que malamente quieren enseñar y predicar de que el cristiano siempre tiene que andar sonriente y alegre. Eso está mal, hermanos. Eso no es bíblico. Créamelo. Créamelo. Y si alguien tiene dudas o cree conocer lo contrario, lo invito a que me contacte, se me acerque a mí y me pruebe con Biblia en mano que eso es bíblico, de que tenemos que andar siempre sonrientes y alegres. No es cierto. Eso no es bíblico. No es bíblico porque lo vemos muy claramente en la misma Biblia, que ni aun siquiera el propio Cristo, siendo quien es, no todo el tiempo anduvo así. Y lo digo a propósito porque hay grupos religiosos que nos quieren pintar siempre a un Cristo así, o muy, muy devoto así, o muy sonriente, pero no pintan al Cristo bíblico de manera completa por todas las facetas que él pasó. O como también los que erróneamente dicen, un cristiano no puede deprimirse. Si está deprimido, tiene muy poca fe y es un cristiano muy inmaduro. Con todo respeto lo digo, pero qué ignorantes en la Biblia son esas personas. Lo digo con bien, hermanos, lo digo bien. Ya basta de fábulas y de cuentos y de malos estudios y de estudiadas a medias de la palabra de Dios.
no sean flojos y hagan sus tareas. A las personas que me están oyendo y que han cometido ese error, se los digo en todo el amor de Cristo, no van a lograr ningún bien con eso. Estudien bien la palabra de Dios. Todos estamos exhortados por parte de Cristo a que escudriñemos las Escrituras, todos, incluyendo su servidor. No hay excepciones. Y digo todo esto porque podríamos caer en el error de poner a Abraham y decir, Abraham ni chisqueó. Se fue como un robotito desde que salió de su casa hasta allá. No, no podemos decirlo así. Podemos decir que obedeció, sí. Obedeció. ¿Le reclamó a Dios? No, no le reclamó a Dios. ¿Le puso peros? No, no le puso peros. Pero no podemos decir, ¿verdad?, que iba con cara muy alegre o que iba muy sin afectación. No, claro que no. Yo no lo creo así, hermanos, de verdad no. Y cuando usted es papá o es mamá, yo creo que puede entender muy bien a Abraham y podemos entenderlo de que, pues, que te digan que tu hijo va a morir, oye, ¿cómo que no te va a afectar? Lo que estamos diciendo, hermanos, es de que con todo y las emociones que podamos sentir, con todo y la tristeza, el duelo, la preocupación, con todo y eso, el ejemplo que nos da aquí la palabra de Dios es que aún y con todo eso podemos seguir siendo obedientes, fieles a Dios, con confianza en Dios, independientemente de las emociones que estemos pasando, sintiendo o experimentando. Cristo lloró, hermanos. Cristo lloró. Y ese es un tema muy fascinante, hermanos, de analizar la porción en la que Cristo lloró, porque es examinar todo el contexto de por qué lloró, en qué situación lloró, en qué circunstancia, en qué pasaje, por qué yo. Y podemos decir muchísima enseñanza bíblica por horas, porque alguien podría decir, pero pues, ¿por qué lloró si él mismo iba a resucitar a Lázaro ahí más adelante? ¿Qué caso tendría que llorar? Pues de todos modos Cristo lloró, sabiendo perfectamente él que lo iba a resucitar, que lo iba a volver a ver vivo, y sin embargo aún así lloró. ¿Por qué lloró, hermano? Pues porque Cristo era humano, 100% hombre, 100% Dios también. Ya ven que la Escritura sí enseña claramente que una cosa no está peleada con la otra. ¿Qué estoy diciendo? Vuelvo a repetirlo porque este es un tema muy importante. Vamos a pasar por muchas pruebas, algunas de ellas muy difíciles. Dios nos dé la capacidad de poder obedecerlas, pasarlas, sobrevivirlas, soportarlas de manera obediente, de manera fiel. No significa que no vamos a sentir emociones, no significa que vamos a estar como zombies sin ningún sentir, como muertos, no significa nada de eso. No significa nada de eso. Simplemente significa que nos vamos a dejar purificar, moldear, pulir por parte de nuestro Dios. Claro que al meter mano en el barro y formar la vasija, como dice la palabra de Dios, y así pinta la palabra de Dios a Dios como el alfarero, y que Él agarra el barro y le da forma, o sea, nosotros, pues claro que el barro pasa por presiones, por fuerzas, al darnos figura, pues claro que pasan cosas. No podemos decir que no vamos a sentir o que no vamos a experimentar, claro que sí, pero puede pasar todo eso, pero a fin de cuentas cumpliéndose la voluntad de Dios, siendo nosotros obedientes y fieles a Él, superando la prueba, hermanos. No en nosotros mismos ni en nuestras fuerzas, ya sabemos que nosotros no podemos, dijo el Señor, separados de mí nada podéis hacer, y eso es como es la cosa, pero en Él sí podemos.
qué parte tan dura en esta experiencia de Abraham, de que su hijo, inteligente, observador, y le diga, Padre mío, pues traemos todo, pero ¿y el cordero? Alguien podría decir, porque tenemos que cuidar mucho esta parte, decir, Abraham le mintió, le ocultó la verdad. Pero la realidad es de que ni le mintió ni le ocultó la verdad. Simplemente le declaró lo que era en términos más arriba que él. ¿A qué me refiero? Sí, no le dijo, mira, mijo, olvídate del corderito, tú eres el que va a ser sacrificado. No, no se lo dijo así directa y crudamente. Simplemente le dijo la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero. ¿Eso es ocultar o decir una mentira? Claro que no. Esa es una gran verdad. Dios se va a proveer de cordero. Ahora, si lo vemos, y adelantándome ya un poquito, lo siento, pero voy a tener que adelantarme un poquito para dar esta explicación. Si lo vemos ya como sucedieron las cosas, efectivamente, eso, lo que sucedió al final, da la razón de esta explicación, de que Abraham no le mintió a su hijo, porque finalmente, como lo dijo él, Dios se proveyó de cordero. ¿Sí? Pero el énfasis está aquí en que todavía parte de lo difícil de la prueba, de lo estresante de la prueba, de lo demandante de la prueba, todavía Isaac en su inocencia y de manera sincera y genuina pregunta, pues traemos todo, papá, pero ¿dónde está el cordero? Yo no me quiero ni imaginar, hermanos, la verdad, no me quiero ni imaginar. No quisiera, de verdad, hermanos. Lo digo de manera sincera. Yo no me las voy a dar aquí de que yo puedo y que no. Yo siempre les he dicho, yo soy un inútil que también estoy aprendiendo, hermanos. Yo soy un alumno, todos los días soy un alumno, yo también estoy aprendiendo. Y ni digo que soy un hombre maduro ni nada, no, hermanos, no. Yo no me podría visualizar en una situación así, sinceramente. Yo no sabría qué contestarle a mi hijo. Yo creo que no sabría. Lo que sí sé es que hay que aprender de esto que está dejándonos el Señor en la vida de Abraham, porque para eso fue escrito y para eso quedó, para nuestro ejemplo. Vuelvo a repetirlo. Esa frase la uso yo mucho, hermanos, porque ese es el propósito. Lo dice la Biblia. ¿Sí? Todo lo que vamos a aprender acerca de Dios, hermanos, todo lo que vamos a aprender acerca de Dios y de su gran amor y su gran sacrificio y de su propósito de honra y gloria de su santo nombre para todo eso viene en la Escritura para enseñárnoslo. Tenemos el manual de la vida y no es cualquier vida, es de la vida eterna. La Escritura. Abraham hace las cosas sin titubear, hermanos. Prepara el altar, prepara la leña, pone a su hijo sobre la leña, lo amarra. Y esta última frase, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. A lo que iba. Ya la instrucción había sido dada muy clara. No se regresa a él y, oye, ¿entendí yo bien y es esto? No. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero antes de pasar ya a la última porción de la lección, hermanos, quiero volverles a enseñar esa parte en la que digo yo de que hay que leer con cuidado y hay que examinar. Cuando les da las instrucciones y dice aquí Abraham, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros.
Abraham sabía que esto que le estaba pidiendo Dios era un servicio para Dios. Y era para enaltecer su nombre. Era para adorarle. Y además, hermanos, Isaac, más que ser de Abraham, Isaac era de Dios. ¿Quién fue el que dio al hijo? ¿Quién lo prometió? ¿Quién lo hizo viable? ¿Quién hizo que se cumpliera lo de que Abraham tuviera un hijo? Dios. Por lo tanto, Isaac era de Dios, más que de Abraham. Eso también es una lección para nosotros, que somos papás. Nuestros hijos y nuestras hijas, realmente, hermanos, aunque los amamos en gran manera, Dios los ama aún más y son de Él. Pero, sin caer en la tentación de irme por esa explicación, me voy en la que está aquí en la Escritura. Vamos a adorar. Espérense aquí ustedes, nosotros vamos a ir, vamos a adorar y volveremos. Plural. No dijo y volveré. Él sí sabía lo que iba, a sacrificar a su hijo, pero volvemos a tocar el tema de que Abraham dice sandeces, inventa pretextos, encubre verdades, dice mentiras. No, porque entonces hubiera sido acusado por Dios de mentiroso, ¿eh? Y de falso testimonio. Volveremos a vosotros. Abraham no sabía los detalles, pero no se preocupó por saber los detalles. Se enfocó en conocer y saber de Dios, conocer su carácter, su poder, de lo que es capaz. Sí, él sabía que le pidieron sacrificar a su hijo, pero era tanta su fe en Dios, su confianza en Dios y en el poder de Dios, que les dice a sus siervos, volveremos a vosotros. O sea, yo no sé qué va a pasar ahí arriba después de lo que yo voy a hacer, que Dios me encargó de hacer, pero yo y mi hijo volveremos con vosotros. Ya sea Dios lo va a resucitar o me lo va a restaurar ahí de una manera, no sé, pero volveremos a vosotros. Fe, hermanos. Confianza. Seguridad. Palabras muy claves en el andar con Dios. Claro que podemos fallar en esto y vamos a andar tal vez en desconfianza, en poca fe, en inseguridad. Pero no es como Dios quiere que pasemos las pruebas, hermanos. No es así como Dios quiere. Por eso nos dejó escrito el ejemplo de Abraham, como diciéndonos Dios, cuando pases por diferentes pruebas, así quiero que las pases como mi siervo Abraham. No respingando, no respondiendo, no siendo grosero, no teniendo falta de cordura, poniéndome, inventando pretextos, sacándome la vuelta, ignorándome. Yo creo que algunas veces hemos cometido estos pecados y errores, hermanos. Cuando menos yo creo que yo sí, hermanos. ¿Y usted? ¿Usted alguna vez no tomó la prueba de Dios de la mejor manera? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que de manera clara y tajante se ve cómo reaccionó Abraham, sin titubear, completamente fiel, completamente obediente y directo al grano. Él ya iba a degollar a su hijo. Punto. Él ya lo iba a degollar. No titubeó. Extendió su mano, agarró el cuchillo para degollarlo. Génesis 22 del 11 al 14. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios ya había estado, de hecho, observando a Abraham todo el tiempo y durante estos 30 años, y desde antes, obviamente, ¿verdad? Nuestra vida, hermanos y hermanas, creyentes o no creyentes, nuestras vidas están delante de Dios desde la eternidad. No les voy a decir que desde que nacieron hasta que no, desde la eternidad, porque eso es lo bíblico, desde la eternidad. Dios es eterno y es omnisapiente. Por lo tanto, Él ya te conoce desde mucho antes, tus antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y como dicen en las caricaturas, tatarabuelos, ¿no? Ya estabas delante de Dios, ya estábamos. Y Dios observa más que la apariencia, dice la palabra de Dios, Dios no observa la apariencia, observa el corazón, lo escudriña, lo conoce perfectamente. No tenía que esperarse Dios a que ya le diera el cuchillazo a Abraham, a su hijo Isaac. No tenía que esperar a eso. Por eso, en cuanto ya vio, él ya sabía lo que iba a pasar, obviamente, ¿verdad, hermanos? Obviamente Dios ya sabía, pero no se trata de lo que Dios sabía, se trata de hasta dónde lleva a Abraham en la prueba. Pero ya llega este punto en el que Abraham definitivamente determinado extiende su mano, toma el cuchillo ya para degollarlo. Dios le dice, detente. Detente. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y ya se ve la escena en la que Dios tiene ya listo ahí un carnero que está hasta atorado ahí precisamente para que no batalle Abraham y ahí mismo lo tome y se cumpla. ¿Se cumplió el propósito de Dios en todo esto? Claro que sí. ¿Y se cumplió la orden de Dios? Sí. Sí se cumplió la orden de Dios. Dios llama las cosas que no son como si fueran y viceversa. Si Abraham no mató a Isaac, nada más fue porque fue detenido por Dios, pero en sí, en su corazón y en su mente y en su obediencia, lo mató. ¿Cómo sabemos que lo hizo, hermanos? Aunque no se llevó físicamente el acto, porque aquí dice, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. O sea, me lo diste. No me lo rehusaste, me lo entregaste. Para Dios ya era un hecho de que Abraham sí entregó a su hijo. Simplemente no permitió que físicamente lo matara. Pero de que Abraham lo entregó, lo entregó. Aquí está. Tú lo pediste, es tu hijo. Esa es la realidad de esto, hermanos. Mucho tenemos que aprender de Abraham. Se cumplió la voluntad de Dios, hubo un sacrificio, hubo un holocausto. Y como dijo Abraham, Dios se proveerá, ¿verdad?, de su cordero. Dios se proveerá para su holocausto. Y así lo hizo, hermanos. Y también Dios permitió que se cumpliera lo que Abraham le dijo a sus siervos en fe y en confianza y en el conocimiento de Dios. Aquí quédense ustedes, esperen, nosotros vamos a ir, adoraremos y volveremos a vosotros. Y así fue, hermanos. Fueron y adoraron y volvieron juntos a los siervos. Y después de ahí a su hogar.
Y vuelve a repetirle Dios esto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Siempre Dios estando consciente de qué es lo que está pidiendo, exigiendo a nosotros. Sí, tu hijo, tu único, no hay otro, el único. Dios, hermanos, hermanas y amigos que escuchan este video, la palabra de Dios nos enseña claramente, y la historia también, de que Dios dio a su hijo por nosotros. Dios sacrificó a su hijo por nosotros. Y a diferencia de Isaac, Cristo sí fue sacrificado. Derramó toda su sangre. Quedó hecho pedazos, molido en su carne, en su cuerpo. Porque tomó nuestro lugar en la cruz. No hay como el amor de Dios, hermanos. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Bendito sea el nombre del Señor por lo que hizo por nosotros, hermanos. No podemos comprender el amor de Dios, hermanos. Sería una tontería decir, no, yo lo comprendo. No, no lo comprendemos, hermano. El que diga eso no está, tal vez no lo sea con mala intención o algo, pero no estaría diciendo la verdad, hermanos. Va mucho más allá de nuestra mente. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, hermanos. Sí sabemos lo que hizo. Sí, dio a su Hijo Cristo por nosotros. Y sabemos que lo hizo por amor, pero comprenderlo al 100, no, hermanos. No. No. Es sublime. Es inescrutable, es inexplicable, es algo mucho más allá, hermanos. Y ese Dios tan amoroso, que nos ama tanto y nos lo ha mostrado con hechos, hermanos, también quiere que nosotros le mostremos a Él con hechos, hermanos, caminando con confianza, aún en los tiempos de la prueba. ¿Cuál va a ser esa prueba o pruebas? Porque vuelvo a repetirlo, seguramente serán muchas. Abraham pasó por varias, pero esta fue la máxima. Nosotros también hemos pasado y tal vez seguiremos pasando muy seguramente por más pruebas, hermanos. Pero Dios quiere que las pasemos caminando con confianza en Él, tomados de la mano de Él, confiados en Él. Les agradezco mucho su tiempo y paciencia, hermanos, para todas estas lecciones. Espero en el nombre de nuestro hermano César Sánchez, titular de nuestra clase, y su servidor, pues anhelamos y deseamos que tanto para ustedes y como para nosotros estas lecciones queden grabadas en nuestra vida y nos sirvan para aquellos tiempos y momentos. O sea, tienen un propósito estas clases, hermanos. No es nada más dar clases por darlas. No se trata nada más de estar como perico y hablando y no, hermanos. La palabra de Dios tiene un propósito. Sí, yo le hago de perico, yo le he dicho eso, sí, pero repitiendo la palabra de Dios. Mi palabra no tiene valor, pero la palabra de Dios sí tiene valor. Y tiene enseñanza, mucha. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga y muchas gracias. Y así damos por terminada esta sesión de temas, ¿sí? De Caminando con Confianza. Dios los bendiga y gracias.